Bien, alumnos, nos encontramos para aprender la función administrativa de dirección. Eh, para recordarlas rápidamente, son las funciones administrativas las de planificar, organizar, dirigir, controlar. ¿Sí? Y entonces dentro de dirigir o de dirección, decimos que hay 4 subfunciones, las cuales son coordinar, delegar, comunicar y motivar. Vamos a empezar a aprender lo que es cada una de estas subfunciones. La coordinación, por ejemplo. ¿Coordinar qué es? Que los esfuerzos individuales estén todos direccionados hacia los objetivos de la organización. Para eso, miro qué pasa en la planificación. ¿Sí? Y en la planificación recuerdo que se enumeran tareas, que esas tareas se asignan a determinados responsables, se definen en determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Y que si yo reconozco que hay una interrelación entre esas tareas o esos responsables, debo estar coordinando la ejecución de cada una de esas tareas y hacer que donde termina una empieza la siguiente, no haya demoras, no haya superposiciones. Entonces este es el primer punto a considerar a la hora de planificar y estar respondiendo a que haya coordinación. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si no, cada uno de los departamentos va a estar definiendo su propio programa y en esos programas van a enumerar las tareas que como departamento necesita para lograr su objetivo departamental. En cambio, si yo considero que los programas estén unificados en pos del objetivo organizacional, cada departamento va a definir sus tareas, va a cumplir sus objetivos departamentales, pero lo va a hacer de modo coordinado con otros departamentos, atendiendo al logro del objetivo organizacional. ¿Sí? Bien, esto es como el primer punto que hace a considerar la coordinación al planificar. Ahora, tenemos que considerar que cuando se define la estructura organizacional, cuando empezamos a poner en funcionamiento esos planes, tenemos que mirar qué pasa con cómo se organizan las tareas dentro de la organización. Entonces miramos la estructura y ver cuál es la más adecuada para el tipo de organización que estamos hablando. Pero siempre considerando que tiene que haber una coordinación. Entonces tenemos distintas como opciones dentro de lo que es la estructura organizacional, como puede ser departamentalizar, que sería el ejemplo de que haya programas por departamento y que estén coordinados entre sí y que todos contribuyan al objetivo de la organización. O se puede procedimentar, entonces va a estar todo bien establecido en cuanto cómo deben ser el desarrollo de las tareas, en qué tiempos, de qué modo, con qué personas. Entonces eso está tan definido que se logra una coordinación, no va a haber superposición, no va a haber demoras. O también se puede coordinar mediante una supervisión, o se puede coordinar mediante una adaptación mutua. Y con esto yo los estoy acercando a recordar un poquito lo que vimos con los mecanismos de coordinación dentro de la estructura organizacional. Fíjense que hablamos de las estandarizaciones cuando mencionamos la procedimentación, o hablamos de la supervisión directa cuando se dice que se necesita de alguien que supervise y dé las órdenes, que mediante eso se coordine, o de una adaptación mutua cuando hablamos de que hay una coordinación voluntaria. Y en este caso, en donde no hay un superior que da las indicaciones, es porque hay mucha claridad de cuáles son los objetivos que se tienen que estar cumpliendo. Ahora, cuando estamos hablando de estas cuestiones de coordinación, es importante reforzar algunas cuestiones
¿Qué es? Que tiene que estar muy claro cuáles son los objetivos organizacionales para que los programas se alineen en pos del mismo. O, por ejemplo, se debe estar fomentando la comunicación o el contacto directo para que haya muy buenas relaciones interpersonales que permita esto de conciliar los intereses, las tareas. Bueno, y saber que muchas veces esta coordinación es más probable que se dé en personas del mismo nivel jerárquico. Ahora, vamos a pasar, de este punteo vamos a pasar a la siguiente subfunción, ¿sí? Que es la delegación. ¿Por qué? Porque si yo coordino, tengo claridad de cuáles son las metas que quiere alcanzarse en cada área para poder irnos acercando como organización al logro de los objetivos que se plantearon a nivel organizacional, lo que necesito es ir delegando tareas, ¿sí? ¿Y qué es delegar? Bueno, es ceder autoridad. Siempre va en orden jerárquico, ¿sí? Hay un jefe que le va a ceder autoridad a un subordinado. Lo que se delega es la autoridad y siempre la responsabilidad la mantiene el que tiene mayor jerarquía dentro de la organización. Ahora, al delegar la autoridad al empleado, es importante que, además de delegar la autoridad, se den los recursos para que este empleado pueda estar cumpliendo con las tareas que está recibiendo. ¿Sí? Fíjense que ahí se dice que se lo debe dejar actuar libremente. ¿Por qué? Porque ese subordinado va a aplicar todas sus habilidades, que seguramente va a haber errores, que es importante que no vuelvan a repetirse. Pero cuando un jefe está cediendo autoridad, hay una serie de pasos que los vamos a ver, entonces el considerar cada uno de esos pasos permite que quien está recibiendo la tarea que tiene que cumplir en pos del logro de determinado objetivo tendrá determinadas características que hace que esos errores van a ser los mínimos, ¿sí? Yo le daré a alguien una tarea que es capaz de cumplirlo. Y si no, le daré todos los recursos para que pueda hacerlo del mejor modo posible. Esto también hace al tipo de organización que uno quiere. Un jefe no puede centralizar todas las tareas. De aquí que interviene este concepto de delegar tareas y los recursos que permiten, que son necesarios para que esa tarea se desarrolle. Ahora, ¿qué tengo que saber? Que puedo delegar una tarea, una actividad, y que si de pronto la persona a la que le estoy delegando esa autoridad no responde como uno esperaba, bueno, se puede retirar la delegación. ¿Cómo se aplica por lo general la delegación? Bueno, se hace considerando la unidad de mando. Va a haber un jefe que le va a delegar a los subordinados que él tiene a cargo y se hace modo escalonado, ¿sí? Esto de respetar las jerarquías de quienes están más arriba de la pirámide hacia abajo. Y en función de eso vemos que, como nosotros vemos una pirámide a la hora de establecer las jerarquías, bueno, tenemos que pensar que la autoridad, la máxima autoridad, la tienen los niveles jerárquicos que están más arriba de la pirámide. Entonces, esa autoridad o la cantidad de autoridad que tiene cada persona va a estar vinculado con su posición en la jerarquía organizacional. Y si la tenemos que graficar, ese límite de autoridad es como un triángulo invertido, ¿sí? La base del triángulo estaría en los niveles superiores, porque son quienes poseen la máxima extensión de autoridad. Ahora, hoy yo me adelanté y les dije que para hacer una delegación
¿Qué tiene que considerar el jefe? Bueno, tiene que estar muy claro cuál es el plan, ¿sí? O cuál es la tarea. Y en función de eso, de esos resultados o de la tarea que se está delegando, bueno, transmitírsela al hombre indicado al cual vamos a delegar la tarea. Y con esa persona se tienen que establecer líneas de comunicación abiertas, porque cuando se hacía mención a que tienen que darse los recursos, también se tiene que estar considerando de que estos canales de comunicación tienen que ser fluidos, porque quien está recibiendo la tarea delegada puede tener dificultades, pueden surgir cuestiones imprevistas, entonces esa línea de comunicación tiene que ser fluida para que no haya dificultades a la hora de recibir la tarea delegada. También se tienen que establecer controles. ¿Por qué? Porque eso le permite al jefe que está delegando determinada tarea o determinada actividad evitar sorpresas o evitar errores. O si comienza a haber un desvío entre lo que estaba planificado y lo que empieza a ocurrir, poder intervenir a tiempo. Y esto es valioso también de recompensar siempre y cuando la delegación sea efectiva. Lo que nosotros podemos concluir es que estas dos primeras subfunciones son las que dan el puntapié a que la dirección esté ocurriendo dentro de una organización.